Hola, buenas tardes. No sé si me oye y si me ve bien. Creo que sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, se oye bien. Perfecto. Pablo, soy Almudena. Estábamos esperando a Pilar, la directora del Centro Cultural, que quería, bueno, dar unas palabras de bienvenida. No sé si está por ahí. Si no estuviera, pues las doy yo muy rápidamente. Surso, no sé. Hola, ¿me escucháis? Perfecto. Vale, hola, buenas tardes. No, yo disculpo a Pilar Sánchez, la directora del Centro Cultural de España en Montevideo, que no se puede conectar ahora, pero bueno, yo soy Surso Ponce, el coordinador de acción cultural del CCE. Muchas gracias a todo el mundo por el interés mostrado en la participación para este seminario, que como saben van a durar 4 y que es en el marco de un proyecto que ya hace casi un mes que hemos inaugurado de Pasajeros, del fotoperiodista hispano-iraní César Desfuli, curado por Almudena Javares, con la que hemos codiseñado también el programa paralelo en el que se incluye esta instancia formativa. Entonces, nada, simplemente queríamos como agradeceros a todos y todas y daros la bienvenida, y doy paso a Almudena, que como les decía es la curadora de este proyecto, para que pueda enmarcar mejor esta formación y presentar al colectivo de Urico. Muchas gracias. Gracias, Urso. Bueno, gracias a todas las personas que se han sumado, que veo que son muchas y nos alegra mucho. Bueno, como bien dice Urso, la idea del proyecto se inició con la propuesta, el proyecto fotográfico de César, un proyecto que os invito a ver a todos aquellos que estéis en Montevideo, que ahonda en la investigación de la migración del Mediterráneo desde África hacia Europa, buscando ir más allá de las cifras y humanizar y dar voz a las historias específicas que están detrás de esos números. Y desde esa noción de ir más allá y de poner el foco bueno, en el conocimiento de ese entorno tan cercano y al mismo tiempo tan lejano para muchos como es el africano, buscamos ir un poquito más allá. Invitamos bueno, a una asociación, Vivico, que lleva ya, creo que, bueno, diría que una década, si no más, investigando, divulgando y poniendo el foco de atención en la creatividad, en el arte y en la cultura que se está desarrollando en África. Bueno, ellos nos proponen unas píldoras a todos aquellos que, bueno, a lo mejor no conocemos tanto las distintas disciplinas que se están desarrollando ahora mismo allí. Y nos proponen bueno, una introducción por parte de Pablo, historiador especializado en estudios africanos, ya doctor, si no me equivoco, ¿no, Pablo? Él nos va a dar un pequeño resumen, un panorama histórico. Mañana serán Vanessa y Daniel los que nos hagan un recorrido musical. El miércoles tendremos a Sebastián mostrándonos lo que se está haciendo en el séptimo arte, en el cine. Y por último tenemos a Carlos el jueves ofreciéndonos bueno, un panorama de lo que se está haciendo en literatura con el enlace del viaje y de la migración como hilo conductor. El propio Carlos nos ofrece también una actividad que os invito bueno, a inscribiros, también gratuita, también online, sobre el activismo digital en África.
tanto para bueno, la sociedad como para aquellos que forméis parte de colectivos, de asociaciones. Es muy interesante porque nos muestra cómo a partir de las herramientas que nos ofrecen las tecnologías de la información, muchos colectivos africanos se han desenvuelto para generar procesos de ciudadanía crítica, y nos va a mostrar ejemplos. Bueno, ellos mismos van a explicar sus propios proyectos. Creo que uno se puede inscribir hasta el 3 de abril, si no me equivoco. Así que nada, sois muy bienvenidos. Me indican desde la propia asociación que estaría bien que pusierais vuestros nombres en el vídeo para teneros un poco en órbita. Nada, no me entretengo más, ya os dejo con Pablo, que va a ser un gusto, y muchas gracias a todos. Vale, creo que he compartido bien la pantalla, creo que estáis viendo ya el PowerPoint. Voy a hacer la prueba de ver si pasa y se ve bien la pantalla completa. Y empezamos. Decidme si se pasa a la siguiente diapositiva. Correcto. Vale. Perfecto. Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Lo primero, dar las gracias a los compañeros del Centro Cultural y al resto de los compañeros de Eurigo que están aquí acompañándome hoy por organizar este curso introductorio que creo que es básico y nos puede dar algunas claves, ¿no?, para empezar a entender un poco las artes africanas. Como ha dicho Almudena, yo lo que he hecho ha sido una sesión un poco también introductoria a nivel general por mi perfil de historiador. Entonces lo que vamos a hacer es un recorrido en 3 partes, una que va a ser un poco sobre el debate de si existen o no las artes africanas, debates como el tema de la tradición y la contemporaneidad en torno a las artes africanas. Hablaremos sobre la evolución de estas mismas artes africanas en 3 etapas y luego lo que he hecho ha sido sacar 2 ejemplos de artes africanas un poco más hacia la actualidad. Porque, como sabéis, esta sesión lleva por título Introducción a las artes africanas de la colonización a nuestros días. Ya os adelanto, aunque imagino que sabréis que es muy difícil hablar de artes africanas en una hora, con lo cual bueno, pues la idea es tener algunas claves para tener ese contexto que luego mis compañeros en las siguientes sesiones que ya han comentado, bueno, pues irán hablando un poquito más según las disciplinas, ¿no?, sea cine, sea literaturas o música. Claro, si empezamos a hablar sobre artes africanas, tenemos que preguntarnos qué es el arte africano y si existe el arte africano en singular. Y esto lo pongo un poco en contraposición porque muchas veces hablamos de arte africano, pero no se habla de arte europeo a grandes rasgos. Igual se habla del arte europeo durante el Renacimiento, pero en la contemporaneidad no existe un arte europeo como tal o no se utiliza esa etiqueta. Al final nos estamos moviendo, también lo adelanto ya, en etiquetas y en construcciones, ¿no?, en categorización. Y es lo que le pasa al arte africano o a las artes africanas que luego mencionaremos. Claro, esto nos lleva a una pregunta. Si no existe el arte africano como tal a nivel general, supongamos que no existe, digamos, que hay un arte a nivel nacional, tenemos que empezar a hablar sobre arte de Botswana, arte de Namibia o arte de sudafricano, que se puede hacer, igual que se habla muchas veces de arte a nivel nacional en Europa o de otros países, ¿no? Claro, esto supone que si hablamos de arte nacional estemos cerrando también las categorías del arte. El arte, igual que las culturas, son abiertas, reciben muchas influencias. Incluso hay países, voy a poner el ejemplo de Kenia y Uganda, que reciben influencias continuas y por lo tanto hablar de arte a nivel nacional también se queda un poco corto. La otra opción sería hablar de arte a nivel local, es decir, a nivel de etnias. Y esto también es muy complejo, porque al final puede haber un arte bambara o un arte específico chosa en Sudáfrica, pero claro, estamos volviendo a cerrar esa idea, ¿no?, del arte africano, o las artes africanas, mejor dicho, y negar si existe o no existe esa raíz común, que se hace muy complicado porque al final estamos hablando de 54 países y muchas veces también hablamos del arte de la diáspora, ¿no?, que muchas veces incluyen cuando hablamos de artes afros. Bueno, el debate está abierto y yo desde luego no tengo la respuesta. Si alguien tiene la respuesta, pues lo podemos debatir luego. Entonces, bueno, ahí sigue habiendo muchos debates en torno a si existe
el arte africano como tal, esa categorización, que esto es tirar piedras sobre el propio tejado y sobre mis compañeros, teniendo en cuenta que hacemos un curso sobre artes africanas. Pero bueno, se hace difícil también en buscar una definición de qué es el arte africano. Al final, ¿qué estamos buscando? Una raíz común, una experiencia común, una historia. Las artes, como muchas veces también pasa con la identidad, son volubles y flexibles. Por lo tanto, a mí me cuesta mucho encontrar una definición. Sí que es verdad que yo, en mi caso, considero que hay una raíz común que luego hablaremos. Otro de los problemas que hay cuando hablamos de arte africano es que hay dos tendencias. Una primera considera que usar la categoría de artes africanas o de arte africano permite cohesionar una serie de creaciones, ¿no? Y estamos hablando, ya os digo, literatura, cine, artes visuales, algo muy amplio, pero que permite a muchos artistas dar el salto a la escena internacional, es decir, en apoyo a ese interés que hay desde hace décadas por las creaciones africanas. Claro, también está la etiqueta que tiene un trasfondo colonial, que es durante la colonización se construye África desde fuera, como se refirió Edward Said con el orientalismo, un poco que Occidente construye al resto, ¿no? Construye África, él ha construido tradicionalmente de una forma unitaria, sin tener en cuenta la diversidad. Por lo tanto, eso afecta también al término de arte o de artes africanas, ¿vale? Os he puesto un ejemplo que tenéis a vuestra derecha las dos fotos inferiores. El ejemplo del pintor El Salahi es un pintor sudanés que es considerado uno de los grandes representantes del modernismo africano. El Salahi llegó a decir que el arte sudanés no existe, con esa idea de que al final estamos categorizando y etiquetando constantemente todo, ¿no? Y lo dejó un poco en el aire en torno a si no hay un arte sudanés, un arte nacional, digamos, de Sudán, ¿qué es lo que hay? Hay un arte africano, que en el caso de Sudán enraiza con el resto de las expresiones africanas, o también que sean otras dos opciones, o bien el arte local, o bien que sean los propios artistas los que consideren qué tipo de arte están haciendo, que también me parece bastante interesante tener en cuenta la autoría de esas creaciones, ¿no? Y la perspectiva que esos artistas le están dando a sus creaciones. Bueno, como veis hay muchas preguntas, vamos a ver si luego en el debate conseguimos poner cosillas en común. Os he puesto otro ejemplo, que es el de Yinka Sonibare. Yinka Sonibare es un artista británico-nigeriano. Él se considera a sí mismo un híbrido postcolonial, ¿no? La experiencia que tuvo Yinka Sonibare en unas exposiciones, bueno, como veis, Yinka Sonibare es escultor, bueno, y utiliza mucho el tema de los maniquíes, el tema del wax y de las telas, para representar, bueno, pues varios temas. Trabaja temas como identidad cultural, la poscolonialidad y la globalización en sus obras, ¿no? Lo curioso de Yinka Sonibare es que en una de sus exposiciones le preguntaron por qué él no estaba haciendo arte africano. Claro, esto al autor le sorprendió bastante por dos razones. Una pregunta que es, se supone que alguien de África tiene que hacer arte africano, teniendo en cuenta que qué es el arte africano, y en segundo lugar, por qué lo que él hace se considera que no es africano. Y esto en una de sus reflexiones replanteó que, claro, que lo que son las artes africanas se sigue considerando artes relativamente, entre comillas, ya digo, primitivas, que no se han desarrollado, que utilizan las máscaras, ¿no? Un poco la imagen que tiene la gente sobre el arte africano, ¿no? Un arte que no ha evolucionado. Y eso entronca directamente con problemas de la colonización, de cómo durante la colonización se construye a los africanos y a las africanas. Personas incivilizadas, que no han tenido una evolución histórica, sociedades atrasadas, faltas de una religión, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso acaba afectando también a cómo se ha construido lo que tiene que ser arte africano o las artes africanas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es si podemos hablar o no de arte africano. No hay un estilo africano, como os imaginaréis. Estamos hablando otra vez de literaturas, de cine, de muchísimas disciplinas, de teatro, de música, en 54 países con realidades sociales, políticas, incluso económicas y culturales muy diferentes, mucho más si incluimos también a la parte afro, ¿no? Os he puesto algunos ejemplos en las imágenes, tenéis en la parte superior a la banda Durdurban de Somalia, os he puesto abajo la película Sopamodo de Kenia o una representación de moda africana, ¿no? Simplemente para que veáis un poco la diversidad. Claro, es lo que estamos hablando, es de diversidad continental y diaspórica enorme. Por lo tanto, una de las opciones que algunos expertos han dado para hablar de arte africano es hablar en plural, artes africanas, que es una solución, digamos, un poco sencilla, pero que sí que lo que hace es permitir hablar
o visibilizar, digamos, la enorme diversidad que existe en las artes, como digo, no solo en el continente, sino también incluso fuera, ¿no? Entonces, una de las soluciones sería utilizar el plural si entendemos que existe esa categorización de artes africanas, ¿vale? El otro debate que también me parece muy interesante cuando se habla de artes africanas es el debate entre tradición y modernidad. En casi todas las artes, cuando hablamos, siempre hay una ruptura entre lo contemporáneo y lo tradicional, aunque lo tradicional sigue existiendo, pero hay una especie de ruptura, que normalmente ocurre a finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Qué ocurre? Que hay diferentes expertos que han determinado que eso no se puede hacer con las artes africanas, que no hay una división tan clara entre tradición y modernidad porque hay una presencia continua de las raíces, ¿no? Digamos, de lo original, de lo fundacional, ¿no? Esas raíces. Claro, esto está diciendo que las artes africanas son claramente diferentes al resto de las artes del mundo porque tiene esa concepción de tradición y modernidad. Pero es que también, en el caso de España, también se sigue haciendo producciones o creaciones que tienen una raíz y que tienen una tradición. La pregunta es por qué en el caso de África se establece que tiene que ser diferente, ¿no? Por lo tanto, hay una pregunta, ¿no hay división entre modernidad y tradición? Evidentemente yo creo que sí que la hay. Y hay que diferenciar entre el arte contemporáneo y el arte tradicional, aunque sigan existiendo ambos actualmente, ¿vale? Lo que es verdad que el arte contemporáneo como tal, lo vamos a ver, nace a principios del siglo XX. Por arte tradicional se tiene que entender, o se suele entender lo que está anterior a nuestra época, ampliamente entendida, ¿no? Y lo contemporáneo, por lo tanto, sería en la época en la que vivimos, que en este caso se pone el siglo XX, siglo XXI, en ese arte contemporáneo. ¿Cuál es la ruptura y cuándo se considera que hay esa división? La colonización, que ahora hablaré un poquito de ella, genera una serie de cambios en algunas artes africanas que va a generar, bueno, pues esa ruptura entre lo que era la tradición y lo contemporáneo. Esto no quiere decir que las artes africanas no hubieran cambiado si no hubiera sido por la presencia europea, pero la historia es la que es y es evidente que ahora vamos a ver un poco por qué se utiliza la colonización como ese momento de ruptura y ese nacimiento de las artes contemporáneas. Lo que vamos a ver ahora es cómo evolucionan las artes contemporáneas africanas en tres periodos sobre todo, ¿vale? Lo primero es entender que la colonización es un proceso que tiene lugar durante varias décadas. He puesto unas fechas un poco por cerrar porque es un poco difícil, pero bueno, he puesto 1890, como sabréis, la colonización da entre comillas el pistoletazo de salida con la Conferencia de Berlín, 1884-1885, que es cuando los europeos se sientan y deciden las normas por las que van a invadir, conquistar y colonizar África, ¿vale? No es que dividieran el mapa, sino que toman una serie de decisiones. Bueno, a partir de ahí se lanzan a la conquista e invasión del continente africano. Y he puesto 1960 porque es en esa década cuando la mayor parte de los países africanos, o el grueso de ellos, van a acceder a la independencia. Si entendemos el fin de la colonización, lo podemos incluso retrotraer hasta la década de los 90 del siglo XX con la descolonización de Sudáfrica y el fin del apartheid. Entonces, evidentemente, la colonización es mucho más amplia. Incluso podemos entrar en el debate de si realmente ha habido una descolonización, ¿no? A nivel, digamos, de estructuras políticas, económicas, sociales y sobre todo culturales. Pero bueno, eso es otro tema. La etapa que vamos a ver sobre todo es 1890-1960, porque vamos a ver cómo en la segunda etapa, a partir de 1960, hay una serie de cambios en las artes africanas y en la perspectiva de esas artes. Lo primero que hacen los europeos, como he dicho, es construir a los africanos en base a la otredad. Construyen a los otros como seres incivilizados, que no tienen un desarrollo, que no tienen evolución histórica, etc. Y ese mismo desprestigio de las formas de vida, las formas políticas, sociales y económicas de los africanos también se va a ver reflejado en las artes. Y lo que van a hacer los europeos es desprestigiar el arte africano. Van a entender que el arte africano no ha evolucionado, que sí que evoluciona, es evidente, pero ellos entienden que no ha evolucionado y que no ha cambiado. Pensemos que cuando llegan los europeos, finales del siglo XIX, siglo XX, hay un gran despegue cultural, ¿no? en varios países de África, y lo que van a hacer es hacer la diferencia de los europeos, hemos evolucionado, nuestro arte tiene siglos de tradición y ha cambiado bastante, pero el de los africanos no, sigue siendo bastante primitivo, no ha evolucionado, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacen es desprestigiarlo. Pero es que además lo que hacen es expropiar el arte africano, y me explico.
todo aquello que no encaja en lo que los europeos entienden de lo africano, es decir, que sea primitivo, no puede ser africano. Por mencionaros algunos ejemplos, los bronces de Benin, las terracotas de Ife, o incluso ciudades con un desarrollo urbano muy elevado, como pueden ser Tombuctú, Kano en el norte de Nigeria, o Benin City, eran excepciones que entendían los europeos que tenían una raíz más allá de lo africano. Era imposible que eso fuera africano, tuviera una raíz negro-africana. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, pues los bronces de Benin, por lo visto, tenían una influencia griega, cosa muy, muy difícil por la distancia que había entre Grecia y la zona del sur de Nigeria. Y lo mismo ocurrió con las terracotas. Todo tenía influencia extraafricana. En el caso del desarrollo urbano, por poner algunos ejemplos, era todo por influencia del Islam, pero no era por una influencia, digamos, negroafricana. Y es esa idea de esto no es africano. Entonces, lo que hacen los europeos es expropiar aquello que podía ser, que entendían que era arte evolucionado, bueno, pues decir que eso no era africano, ¿no? Al final, la colonización también se basa en extirpar la identidad, ¿no? Y el pasado, borrar la historia, al fin y al cabo, ¿no? Y es lo que hicieron los europeos. Con la llegada de los europeos, lo que va a haber también es una eliminación o un intento de eliminar todo aquello que era africano. Esto en líneas generales, ¿vale? Siempre hubo excepciones. Lo que va a ocurrir es que muchos africanos empiezan a entrar en escuelas europeas en las que se les forma en una serie de tendencias artísticas, bueno, y además el uso también de técnicas, ¿no? Por lo tanto, los europeos lo que van a intentar es implantar o intentar hacer que África entrara en el modernismo, ¿no? Entrar digamos, en el desarrollo de las artes, porque entendían que hasta entonces no se habían desarrollado y que gracias a su mano se iban a desarrollar, que eso ya sabemos que es claramente mentira, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llegan técnicas y estilos de Europa. Técnicas, entiéndase, por ejemplo, fotografía o cine, que sí nos hablará Sebastián el próximo día, pero también es verdad que las artes resistieron como guardianes de las esencias. Pensad que los africanos y las africanas utilizaron las artes, por un lado, para recordar su glorioso pasado, que no siempre estuvieron dominados y que antes de los europeos había algo más, ¿no? No es una coincidencia que muchos gobiernos coloniales intentaran prohibir algunas expresiones o limitarlas, ¿no? Os voy a poner el ejemplo, Somalia, porque es mi área de estudio. La poesía somalí fue muchas veces prohibida o se intentó censurar porque tenía mensajes políticos y una carga política muy importante que iba en contra de la colonización, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Las artes además también permitían recuperar una cohesión social y cultural que estaba siendo dinamitada por la presencia de los europeos. Por tanto, las artes van a resistir. Sobre todo, vamos a ver cómo se van a recuperar a partir de 1960. Por poner un ejemplo, os he puesto la escuela Poto Poto. Es un ejemplo, digamos, un poco de fusión frente a esas escuelas europeas que intentaban borrar la originalidad de las artes africanas. En el caso de la escuela Poto Poto, un pintor francés, Pierre Lotz, en la década de 1950, se quedó bastante maravillado con las artes de la zona de Brazzaville, del sur del Congo Brazzaville. Entonces, lo que hace es potenciar una escuela bautizada como Poto Poto, en la que se trató de hacer un hueco a la juventud para que pudiera expresarse libremente, sin discursos, y generó un propio estilo de raíz negroafricana, ¿no? Por poner un ejemplo de esa fusión que existió en casos, sobre todo puntuales. Hasta ahí sería un poco las artes africanas durante los procesos de la colonización. ¿Qué va a ocurrir? A partir de 1960, el primer país del África negra en independizarse es Ghana, lo que era la Costa del Oro en 1957. A partir de ahí, diferentes países van a acceder a la descolonización, en 1960, es el gran año de las oleadas de independencia, ¿no? Se independizan sobre todo las colonias francesas, casi todas, a excepción de Djibouti, si no recuerdo mal, y van a ir accediendo en esa década otras colonias, sobre todo británicas. Es en ese momento en el que surge lo que se considera el despertar africano. Pongo despertar entre comillas porque sabemos que las sociedades africanas no estaban dormidas, evidentemente. Pero se considera el despertar porque hay como una recuperación de las raíces africanas, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Tenemos que pensar que con las independencias se crean estados nuevos. Los estados son algo artificial, lo sabemos, pero son estados que se crean en base a las fronteras coloniales.
¿Qué pasa? Que los líderes que dirigen esos países tienen que crear no solo un nuevo Estado, sino también una identidad, con lo complejo que sabemos que es eso. Y muchos de ellos se apoyaron en las artes y en las culturas para intentar crear ese apoyo a una identidad nacional. Las artes, por tanto, funcionaron como un instrumento de cohesión nacional, y lo que van a hacer estos dirigentes y estos gobiernos es financiar y apoyar la producción y la creación de artes africanas de raíz africana, es decir, intentar extirpar todo lo que no se considerara africano. Algo también bastante complejo, porque, como digo, las culturas y las artes son abiertas, no son cajones estancos, reciben influencias constantemente, ¿vale? Entonces, por lo tanto, lo que se intenta construir es lo autóctono frente a lo extranjero, también con lo complejo que eso es. Lo que va a ocurrir también con la independencia es que diferentes artistas africanos, bueno, acceden o empiezan a tener el control sobre las técnicas que habían traído los europeos. Ya las habían utilizado antes, evidentemente, pero no podemos olvidar que hay una serie de gobiernos coloniales anteriores que ponían las normativas y censuraban y decían qué se producía y qué no se creaba, ¿no? Pero con la independencia ya van a tener la mayor parte de artistas acceso a crear sus propios cines, que os hablarán de ello, sus propias literaturas, también imagino que Carlos os hablará de ello, sus propias artes visuales, música, poesía, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces lo que se accede es ya a las técnicas y utilizadas con un fin propio en el marco nacional, sobre todo. Por poner un ejemplo de cómo funcionó este despertar africano, tenemos el caso de la Escuela de Dakar. La Escuela de Dakar es un proyecto cultural, pero también político, de Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor fue el presidente de Senegal desde 1960 hasta los años 80, no me acuerdo del año, finales de los 80 si no recuerdo mal. Y entre sus proyectos de cohesión estaba la creación de una escuela que fuera el referente de África Occidental, también de Senegal, donde se potenciara la creación de artes de raíz africana, pero que con esa raíz, bueno, que no lo he dicho, Léopold Sédar Senghor fue el gran referente también de las tendencias culturales de la negritud, ¿no? Que consideraba que el ser, las culturas negroafricanas tenían una raíz común, que se diferenciaban de los blancos, etcétera, etcétera. Bueno, en ese proyecto encajaba la Escuela de Dakar, que lo que hizo fue potenciar una serie de creaciones artísticas, como digo, de raíz africana, pero entrando en el modernismo, ¿no? Accediendo a lo que se consideraba que era más allá de lo tradicional. Eso sería el despertar africano, que, como digo, duró sobre todo las décadas de 1960 y 1970. Pensemos también que es una época de gran ilusión, porque los países africanos recuperaban su libertad, y también hay, digamos, proyectos sociales de potenciación de la educación, de sistemas sanitarios, de acceder al desarrollo por la vía rápida, como habían hecho los países socialistas, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo eso va a acabar truncándose en las décadas de 1980 y 1990. Son las décadas consideradas las décadas perdidas en África, ¿no? Hay una decadencia generalizada en las décadas de 1980. El sueño de esas democracias y ese desarrollo se trunca, llegan una serie de dictaduras a las que se acceden, bueno, sobre todo por la vía militar, apoyados por diferentes países externos. También se imponen los planes de ajuste estructural, los conocidos como PAE, que impulsan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y que supuso unos recortes brutales en todos los servicios sociales de los países africanos, ¿no? Eso generó, evidentemente, muchísima pobreza y también afectó a la producción de artes africanas. No es que se parara, evidentemente, pero sí que es verdad que los gobiernos dejaron de financiar y apoyar todo lo que habían apoyado anteriormente. De alguna forma, lo que ocurre también es que hay una enorme influencia de todo lo externo. Más que una pérdida del interés por las raíces, es que al final se empieza a influir mucho desde fuera en el continente africano, ¿no? Hay una introducción de nuevas tendencias externas que también se va a ver muy potenciado en los años 90 con la globalización. Ya vemos que la globalización también tiene raíces anteriores, pero en los años 90 es el gran estallido de esa globalización y las artes africanas se ven seriamente afectadas, ¿no? Entonces, para que en resumen, lo que hay son 3 etapas de las artes africanas contemporáneas que se ven muy bien. La colonización, desde finales del siglo XIX hasta 1960, más o menos, dependiendo del país.
ese despertar africano, que digo entre comillas, 1960 y 1970, esas 2 décadas, y la pregunta del fin de las raíces. Evidentemente no desaparecen las raíces, no desaparecen también las esencias, pero sí que es verdad que no va a haber una potenciación como había desde los gobiernos, ¿vale? Y es sobre todo las décadas de los 80 y las décadas de los 90. Hasta ahí no sé si todo bien, me habéis seguido bien, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, también lo podemos dejar si no para el final, pero bueno, si alguien tiene algún comentario. Vale. Lo que ocurre también, que no sé si lo he mencionado, en estas décadas hay un descenso, un poco difícil hablar de descenso de la calidad de las culturas, pero sí que es verdad que en algunos casos la falta de financiación bueno, pues provocó una pérdida de, sí, por decirlo de alguna forma en términos generales, de la calidad. En los años 90 lo que también se va a producir en algunos casos, por ejemplo en el cine, voy a poner el ejemplo de Nollywood, es un cine de bajo coste donde prima la cantidad de producción sobre la calidad, ¿no? Que Nollywood ha evolucionado muchísimo, esto ya entrará Sebastián, pero bueno, para poner en ejemplo lo que pasa un poco en los años 90, ¿no? No es que haya una desaparición ni mucho menos, pero sí que es verdad que hay un descenso en la producción y en la calidad de la producción de las artes africanas, en algunos contextos, en algunos países, sobre todo por eso que os digo, de las décadas perdidas. Lo que vamos a hacer a continuación es hablar de 2 casos, porque creo que es interesante ver también cómo han evolucionado las artes africanas en las últimas décadas, ya sería el siglo XXI, pero en base a 2 ejemplos, que sería por un lado el uso de las artes como herramientas para la educación popular y las artes como herramienta de protesta, lo que será el artivismo. ¿Por qué he elegido estas 2? Porque creo, evidentemente, no todo el arte, las artes africanas van a evolucionar en ese sentido, no van a ser siempre así. También, evidentemente, está otras características como el arte como ocio, pero me parece interesante ver algunos ejemplos y entender un poco también la utilidad que pueden tener las artes africanas en el continente en base a estas 2 tendencias, ¿no? Por lo tanto, bueno, he puesto un poco años amplios, pero sería sobre todo el siglo XXI, ¿vale? Las artes como herramienta de educación popular. Lo que vamos a hacer es dar unas claves sobre la idea esta de las artes como educación popular y luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Como es un curso introductorio, ya os digo que todo lo que voy a mencionar lo podéis encontrar en la página de Wirico, ¿vale? Todas si alguien quiere ampliar los conocimientos en la página de Wirico, están creo que casi todos los que voy a mencionar, los ejemplos están ahí, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre a partir de los años 90? Que ya ocurría antes y también ocurre en otras artes, no son las africanas. Con la globalización también hay una profunda mercantilización de las artes. Es decir, hay un interés, y lo ha habido sobre todo en las 2 últimas décadas, por todo lo africano. Eso ha hecho que se mercantilicen las artes africanas, que además se utilicen para temas de especulación y de inversión, y eso ha generado varios problemas, ¿no? Frente a esa idea, también es verdad que muchos artistas africanos han conseguido dar el salto a la escena internacional. Cada vez conocemos a más, leemos a más literatos africanos, vemos más cine africano, accedemos a obras de artes visuales, están presentes en varias ferias internacionales, entonces es más común. Entonces sí que es verdad que a partir de los 90 y a partir del siglo XXI ha habido ese salto a la escena internacional de los artistas africanos. Eso también ha generado una externalización de las obras africanas. Por externalización de las obras africanas, es decir, que muchas de ellas acaban en ferias internacionales y en museos, y muchas de ellas no suelen volver a África, y eso también supone, bueno, pues un problema, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que entender que las artes africanas, además de estar siendo de alguna forma utilizadas por objetivos económicos y que también son utilizadas muchas veces como instrumento de ocio, que no está mal, que es que sabemos todos que las artes y las culturas al final también tienen ese puesto de ocio, también es verdad que en África son muy útiles para la educación popular. Al final las artes pueden comunicar, generar conocimiento y hacer pensar al espectador, y eso es fundamental porque crean un impacto social que puede generar un cambio, ¿vale? A escala local o a escalas más amplias, lo vamos a ir viendo. Lo bueno de las artes africanas como instrumento las artes en general, claro, es que las personas o los espectadores o los participantes reciben la información de forma fluida y sencilla, ¿vale? Les entra evidentemente por la vista, por el oído, etcétera, etcétera.
La educación popular, además, las artes como herramienta de educación popular, es muy útil en espacios que a lo mejor no cuentan con una financiación o de alguna forma tienen que ser las propias comunidades, los propios artistas a escala local los que permiten acceder a la cultura y al arte, ¿no? Os he puesto en imágenes un ejemplo que estuve yo junto con ellos. Son los acróbatas de Maramba, es un grupo de gente joven que se dedicaba a hacer acrobacias en diferentes barrios de Livingstone, también no solo como ocio, sino también con una serie de mensajes de apoyo, ¿no? Y de la cultura del esfuerzo en varias zonas bastante, digamos, empobrecidas de los barrios de Livingstone, ¿no? Es simplemente un ejemplo que vamos a ver ahora varios más. Vamos a ver, en primer lugar, el caso del cine. No voy a entrar en ello porque lo veis conmigo con Sebastián, pero bueno, en las últimas décadas sí que es verdad que los cines africanos en diferentes regiones, pero sobre todo en Hollywood, que es el cine de Nigeria, una industria de Nigeria, en el caso de Kenia, en el caso de Sudáfrica, en África Occidental, ha habido un gran impulso y unos cines de enorme calidad que además consiguen, como digo, cada vez llegar más al público internacional, no solo a nivel nacional o local, sino también internacional. El cine es fundamental, yo soy muy pesado con el tema de la visibilización, pero creo que permite visibilizar contextos y poner foco en historias, relatos e ideas que muchas veces han sido ocultadas e invisibilizadas de forma deliberada. ¿Por qué es importante? Os voy a poner dos ejemplos. En el caso del cine para la visibilización y la concienciación sobre realidades LGTBIQ, tenéis en la imagen Incheba de Boon. Es una película sudafricana que lo que hace es poner el foco en cómo se construye la identidad étnica, en este caso el Xhosa, que es, Incheba significa la herida, junto con la identidad, en este caso del protagonista, que es homosexual, ¿no? Cómo se entrelaza, y lo que hace es visibilizar la situación de las personas jóvenes cuando empiezan a recibir, ¿no? O a entrar o a mezclar un poco las diferentes identidades, ¿no? con las que juegan y con las que conviven. En ese sentido, en Kenia, no sé si en Kenia ha llegado a despenalizar la homosexualidad recientemente, no sé si lo llegó a hacer, pero bueno, en Kenia la verdad es que tienen muchísimo cine con temática LGTBI. Os he puesto algún ejemplo como I Am Samuel, que es la historia de Samuel, que lo que hace es pues contarles a su familia que es homosexual y lo que eso supone cuando una vez sale del armario, ¿no? También está Rafiki, que es creo que una de las más conocidas, que cuenta la historia de dos mujeres lesbianas y lo que supone enfrentarse a la sociedad, ¿no? También el ejemplo de Kenyan Christian Queer, que es un corto también keniano, que es muy interesante porque lo que hace es tratar la identidad de ser, con esa idea también del esto no es africano, porque muchas veces se rechaza la homosexualidad o las diferentes tendencias LGTBI, se dice que no es africano y se dice que no es keniano en el caso de Kenia, ¿no? Entonces, Kenyan Christian Queer lo que hace es un poco demostrar esa triple identidad de ser keniano, de ser queer o de pertenecer a la comunidad LGTBI y también de ser cristiano, ¿no? Que es buscar un poco esa triple identidad. Saliendo un poco de los temas LGTBI, también me parece muy interesante, y también saliendo de África, yendo a la diáspora, que creo que muchos y muchas de vosotros lo conoceréis. Her Love es un corto que ganó el Oscar, ya no sé si fue hace 2 o 3 años, no me acuerdo, en el que también se hace referencia y se utiliza el pelo afro, ¿no? Como un elemento claramente antirracista. Esto simplemente, pues poner un ejemplo de cómo el cine y las producciones cinematográficas pues pueden ayudar a visibilizar y a tratar temas que quizás de alguna otra forma no se hubieran utilizado. También las letras, que os hablará Carlos de ello, pero bueno, vivimos unos tiempos, aunque esté exagerando, que leer acaba siendo también puede ser un acto revolucionario. Leer nos permite acceder a una serie de conocimientos, de percepciones, de visiones, y en el caso de las artes, de las literaturas africanas, creo que alguien tiene el micro abierto. Sí. Evidentemente en las letras africanas se tratan muchísimos temas, pero bueno, por destacar algunos, el tema de la mujer, en el caso de Chimamanda Ngozi Adichie, que conoceréis, el tema desde luego de la migración y de la diáspora, la raza y sobre todo también temas de la identidad. Os pongo algunos ejemplos. Bueno, Chimamanda Ngozi Adichie la conocéis con obras como Medio Sol Amarillo, Americana, Todos deberíamos ser feministas o Algo alrededor de tu cuello. También tenéis en la parte inferior a Kopano Matlwa, es una sudafricana que trata en sus obras diferentes temas que tienen mucho que ver
también que acaba abordando el racismo, la violencia de género y la identidad también como temas centrales de su creación. Bueno, Wole Soyinka, que también le conoceréis, Premio Nobel de Literatura. Yo os he puesto también a Naifa Mohamed, que es un muy buen ejemplo de cómo desde la diáspora, ¿no?, se enfoca o se crea también una serie de obras centradas en el Cuerno de África y en la historia de su país, ¿no?, de Somalia. Esto al final también lo que permite es tratar una serie de temas en la literatura y acercar al público general sobre temas que desde luego nos abren la mente y nos permiten acceder a una serie de conocimientos que a lo mejor antes nos habíamos replanteado. Voy a poner también otros dos ejemplos de la literatura como herramienta de educación popular. En la imagen de la derecha tenéis el caso de la caravana de Togo, que esto lo trató Carlos en Wirico, está el artículo. En Togo, en el año 2017, un grupo de escritores y escritoras activistas iniciaron un proyecto para llevar la literatura a varios rincones del país, ¿no? Llevar la literatura a aquellos sitios donde no era tan fácil acceder. Como digo, esta caravana lo que hizo fue recorrer el país de norte a sur, de sur a norte, y su papel fue difundir la literatura no solo en centros universitarios o centros como pueden ser escuelas o escuelas secundarias, sino que también lo llevaron a espacios donde no tienen acceso a la literatura, como prisiones, centros culturales, también entre las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto es un muy buen ejemplo de educación popular. También pongo otro ejemplo, volvemos a Somalia. En la imagen de la derecha tenéis la Feria del Libro de Mogadishu, que se ha recuperado después de la Guerra Civil, y también, bueno, la Feria de Mogadishu y también la de Hargeisa. Son dos muy buenos ejemplos, ¿no?, de sitios de encuentro para las literaturas, en este caso somalíes. Además, siempre cada año se invita a un país extranjero para que sea, digamos, el centro un poco. Pero al final lo que es generar un espacio, digamos, de normalización y de acceso a la literatura en espacios que han sufrido, sobre todo en el sur y el centro de Somalia, la guerra y el conflicto, ¿no? Saltaríamos de la literatura también a la música. Os voy a poner un ejemplo que es Journal Rappé. Journal Rappé es un proyecto de Senegal que es, creo que, muy interesante y muy, digamos, innovador. Lo que hacen con Journal Rappé es dar las noticias rapeando, básicamente. Y además, bueno, aparte de utilizar el francés, si no me equivoco, también utilizan una de las lenguas locales de Senegal, que es el Wolof. Esto es muy interesante como herramienta de educación popular, porque al final lo que se está haciendo es que las generaciones más jóvenes se interesen por la actualidad, accedan a las noticias de una forma, ya digo, que es a través del rap y además utilizar, como digo, el Wolof, ¿no?, también para poner en valor las lenguas locales y las lenguas africanas. Podéis poner en YouTube, hay muchísimos vídeos, podéis seguir también en las redes a Journal Rappé y veréis bastante bien a lo que me refiero. No os pongo el vídeo porque si no voy a ir un poco justito de tiempo. Bueno, otros ejemplos de artes africanas como herramienta para la educación popular. Con el COVID lo hemos visto claramente en la música, con algunos artistas como Bobi Wine y Nubian Ali, que crearon la colaboración Coronavirus Alert, cantada en inglés y en Luganda. El Luganda es también una de las lenguas más importantes de Uganda. Y lo que se hace es alertar sobre los peligros del virus en un momento, ¿no?, un poco de confusión cuando estábamos entrando en la pandemia y la necesidad, ¿no?, de protegerse. Este es un solo ejemplo, pero también están cantantes en Benin como Angelique Kidjo, que hizo una versión de la canción Pata Pata, de que cantaba Miriam Makeba. Entonces lo que se hacía es con esas versiones también tratar de concienciar sobre el distanciamiento social, la necesidad de distanciamiento social, y también en Costa de Marfil Fakoli sacó una canción, Corona, en la que intentaba sensibilizar y ofrecer un conocimiento, alertar también sobre el virus, ¿no? Entonces creo que esto ha sido muy útil en varios países de África y se ha hecho, ya digo, como a través de la música. También tenemos otros ejemplos que me parecen desde luego muy interesantes en las artes escénicas, en el caso del teatro. Os he puesto dos ejemplos, porque al final el teatro, y bueno, el arte, en este caso el teatro, perdón, puede tener el objetivo y el propósito de educar en la paz, el desarrollo, la violencia de género, el ecologismo y la protección medioambiental, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y un muy buen ejemplo de cómo educar en la paz es Nisisi, que fue una experiencia que tuvo lugar en Kenia después de, bueno, en Kenia en el año 2007 hubo elecciones y hubo
violencia postelectoral, en el que bueno, diferentes grupos se enfrentaron con varios muertos. Entonces, bueno, lo que se intentó fue denunciar la instrumentalización de las etnias por parte de las élites, y lo que se hizo fue intentar concienciar sobre la necesidad de fomentar la paz, no solo desde las altas esferas políticas, sino que sean los propios pueblos y la gente de a pie las que fomenten y defiendan y protejan la paz, ¿no? Esta obra de teatro se realizó en varias calles de las ciudades y pueblos de Kenia, especialmente en Nairobi, y al final lo que está planteando es una autocrítica, ¿no? Reflejando esa responsabilidad, como digo, de los pueblos para encontrar una solución pacífica a todo lo que estaba ocurriendo. También tenemos el caso de la experiencia de Anu Gigi-Art, que en este caso es en Mali. Lo que hace es recuperar el Koteba, que es el teatro. Koteba se escribe con K, bueno, no sé si está puesto en el PowerPoint, creo que no. Koteba se escribe con K o T-E-B-A, Koteba. Es el teatro tradicional bambara, ¿no? Entonces lo que se hace es una fusión entre ese teatro tradicional y una serie de experiencias y técnicas un poco más actuales para acercar el teatro a la sociedad. Lo que se hace es utilizarlo como una herramienta de sensibilización y mostrar cómo a través de él... ahí en colores. Yo te conté lo que pasó. No sé si Le alguien... dije esto. Le dije, Pilar, por favor, agregan el mail. Hay compañeros que no tienen bolsita. ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? Sí. Vale. Como decía, bueno, los objetivos del caso de Anu Gigi-Art... concienciar a las personas sobre personas con diversidad funcional, lucha contra la violencia de género, el machismo o contra cualquier... Patricia, esto que me quedó modo de súper claro es discriminación. en el caso del swipe. En el caso de Instagram Story, Sebastián. que no hay swipe. Que Oye, no, o Sebastián, Facebook Post. Porque tienes acá el lo micrófono. resolvemos así, genial. No está aquí. Sebastián Angiolini es el que tiene el micrófono abierto. Vale, Se sí. pierde un poco Porque que si es no- que no, porque o sea, esta imagen al estar... No sé si alguien le puede silenciar a lo mejor. Vale, Ya, creo que ya está. haré silencio. Bueno, sí. Vale, gracias. Como decía, bueno, en el caso de Gigi-Art es un teatro social que lo que está haciendo es concienciar, ¿no?, sobre los problemas de la discriminación en diferentes contextos, como es, digo, la diversidad funcional, el tema del machismo y la violencia de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y la lucha contra cualquier tipo de discriminación a través de un teatro que además en Mali es muy conocido, que es de raíz tradicional, ¿no?, que es el Koteba. No sé qué tal voy de tiempo. Vale. Vamos a ver un último ejemplo de arte como educación social. En este caso vamos a artes visuales, vamos a viajar a Dakar y a dos experiencias de arte mural. Volvemos de nuevo con el caso del COVID. Cuando estalló el tema de la COVID-19, empezaron a hacerse proyectos de arte mural en Dakar para concienciar, ¿no?, sobre la necesidad del uso de la mascarilla, la protección, cubrirse, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque al final es un arte de calle al que tienen acceso todas las personas que están... quiero decir que es una forma de acceder a la información de forma sencilla y a la que tienen acceso todas las personas. Y luego también otro proyecto que es muy interesante es la campaña también que se lanzó en Dakar en 2020, si no recuerdo mal, o en 2019, que se llama You Are the Beautiful the Way You Are. Tú eres bella o bello tal y como eres, ¿no? Es muy interesante porque lo que hace es también sacar a la calle toda una serie de imágenes que replantean qué es el ser negro y los cánones de belleza muchas veces impuestos desde Occidente, ¿no? Al final es, como digo, un arte de calle, de fácil acceso, al que todo el mundo puede acceder y con unos mensajes muy claros y que se ven rápidamente y que hacen en este caso sobre todo pensar. Bueno, creo que con esto han sido varios ejemplos, pero creo que hemos visto un poquito, como esta sesión ya sabemos que es introductoria, de varios ejemplos, ¿no?, desde letras a cine, a artes visuales, a música, sobre cómo se puede utilizar y cómo se utiliza en diferentes puntos del continente africano las artes visuales con ese objetivo de educación popular que creo que es que es fundamental, ¿no? Pasaríamos al último apartado, que es el de los artivismos, ¿no?, el arte como instrumento de protesta. He puesto también los años del 2000 al 2020. África está viviendo desde luego un auténtico momento de despertar, despertar entre comillas, despertar social en diferentes países africanos, no solo con diferentes revoluciones que hemos visto y conocemos como en
Burkina Faso en 2014 o en Sudán más recientemente, protestas en Etiopía, sino también un poco en las artes como instrumento de protesta también vamos a ver ejemplos a nivel un poco más, más local, ¿no? Que no solo implique un cambio de gobierno. Por hablar un poco del activismo, el arte como herramienta de protesta, yo considero que es un mecanismo, una herramienta muy eficiente, porque consigue que el mensaje de la protesta llegue rápidamente y además llegue amplificado, ¿no? O se amplifique el objetivo de esa lucha o esa protesta. Además, muchas veces también tiene mucho que ver con el uso de redes sociales y medios de comunicación. No solo medios de comunicación mainstream, sino también pues medios de comunicación alternativos. Ya digo que las redes sociales, y esto en lo que os ha comentado Almudena de la otra actividad que hay, creo que puede ser muy interesante si os interesa el tema, del activismo y redes digitales. Claro, no lo he dicho, pero bueno, el activismo es una palabra que surge básicamente de la fusión de dos palabras, que es arte y activismo. Y debemos aclarar que no todo, o sea, no es solo un arte político, tal y como se conoce, ¿no? El usar el arte como una herramienta política se ha utilizado a lo largo de la historia en todas las sociedades y culturas. Y eso no es, digamos, lo novedoso, sino que el activismo también tiene un componente más, que es lo popular, ¿no? Muchas veces se rechazan los canales mainstream y la sociedad de consumo, ¿no? Y eso no siempre, pero bueno, sí que le da, quiero decir, un carácter más popular, ¿no? Por lo tanto, debemos tener en cuenta que no todo el arte de protesta es siempre activismo, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos para entender un poco a qué me refiero con las artes como herramienta de protesta. Vamos a ver también un repaso, bueno, pues un poco por letras, vamos a ver 4 o 5 ejemplos antes de cerrar la sesión y abrir un poco el debate o las preguntas que os hayan podido surgir. Bueno, os voy a poner en el contexto de EndSARS. En Nigeria ha habido una serie de protestas que se iniciaron en Twitter en 2017 y que han salido a la calle recientemente hasta el año pasado. SARS es una brigada de la policía, un grupo de la policía, se llama Special Anti-Robbery Squad, que supone que estaban encargados, ¿no? de evitar los robos y demás. El problema del SARS, este grupo policial, es que es tremendamente corrupto y además utilizaban constantemente la brutalidad policial y eso hizo estallar los ánimos, ¿no? ¿Cómo se han utilizado las letras en el caso de EndSARS? Bueno, además del movimiento de EndSARS en las calles, las protestas continuas que han sido, bastante... han estado durante varios meses protestando. A esta protesta se unieron un total de 122 escritores y escritoras en apoyo a la necesidad de acabar con este grupo policial, ¿no? Además, apoyaron abiertamente a la protesta con una carta abierta en la que se decía, y leo literalmente: como los muertos no pueden clamar justicia, es nuestro deber como vivos, como escritores y como humanos, exigirlo por ellos, ¿no? También es un muy buen ejemplo de cómo los escritores forman parte de esa protesta y pueden viralizarla, ¿no? y ampliar la dimensión de la protesta. Otros ejemplos, en el caso de la música, el rap contra el machismo, vamos a viajar a Mozambique. Hay una serie de mujeres, de cantantes raperas, que lo que hacen, se han unido, bueno, os he puesto el ejemplo de Dama Doblin, pero también está Ivette, en el que hacen es crear una serie de canciones para denunciar la situación que viven las mujeres en relación a la violencia de género y la violencia machista, ¿no? Además, pensando en un país en el que hay estudios que han determinado que al menos el 22% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia física o sexual en el entorno doméstico, ¿no? También, bueno, saldríamos un poco de la música para ir a Sudáfrica. Este es un tema que a mí me parece especialmente interesante, que es la reivindicación de la identidad LGTBI en Sudáfrica. No solo la identidad LGTBI, sino también una identidad cruzada con lo que es la raza y cómo se construye, ¿no? En el caso de la Sudáfrica del post-apartheid, que se supone que es ya en términos de igualdad, ¿no? Os voy a poner 3 ejemplos para que veáis a qué me refiero, cómo se reivindica la identidad LGTBI a través de las artes. Tenéis el primer ejemplo, es el de Umlilo. Umlilo es un cantante, bueno, Umlilo significa en Xhosa fuego. Y es un cantante que lo que hace es
a través de sus letras, pero también de la performance y de su cuerpo, tratar de reivindicar y acabar sobre todo con la imagen y bueno, luchar contra los estereotipos de género. Para eso también utilizar una imagen andrógina, ¿no? Hay una canción que os animo a escuchar y a ver el vídeo, que es Chengang, que lo que hace también es denunciar no solo el tema o hablar sobre el tema de la identidad, sino también denunciar la lógica del consumo, donde las personas valen menos que las cosas y donde además se cruza la idea de que las personas LGTBI valen menos y si es además negro o negra, pues vale todavía aún menos, ¿no? Yo os animo a escuchar a Un Lilo porque desde luego tiene, y sobre todo ver los vídeos porque se entiende muy bien el mensaje que intenta transmitir. También tenemos a Faka, es un grupo performativo compuesto por Fela Gucci y Desiree Marea, bueno, que trabajan juntos en el que crean diferentes actuaciones que reflejan la enorme complejidad que supone el ser negro y a la vez queer en Sudáfrica. Y su particular lucha, además, es utilizan su instrumento, o sea, su cuerpo como instrumento para, bueno, también enfrentarse a la exclusión de género y a la exclusión social. Y su particular grito de guerra es el género no existe, ¿no? Intentan acabar, bueno, con todas esas etiquetas y lo hacen especialmente con el uso de las redes sociales y de Internet. Por último, os voy a mencionar a Busa Makatsi, que es un fotógrafo también sudafricano, que lo que hace es reivindicar las realidades LGTBI en Sudáfrica utilizando las redes sociales como principal vía de comunicación. Para poneros un ejemplo, uno de sus trabajos, que es del 2017, si no recuerdo mal, es Batty Boy. Se representa en diferentes espacios públicos utilizando su cuerpo, como vemos muchas veces desnudo, y él utiliza también símbolos vegetales, también frutas, ¿no? Para reivindicar el espacio público, la necesidad de recuperar el espacio público y que ese espacio público también sea recuperado por las diferentes personas de la comunidad LGTBI. Si hablamos de recuperar el espacio público, también las artes pueden ser, en este caso festivales y ferias, pueden ser muy útiles para recuperar el espacio público. Voy a poner el ejemplo del Chalewote, que es un festival en el que también estuvieron Vanessa y Daniel, que mañana os hablarán harán el viaje con la música electrónica, pero bueno, estuvieron allí. Tenéis también alguna referencia en Wuriko, por si queréis saber un poco más sobre el festival, que tuvo lugar en Accra, en Ghana. Y lo que se hizo es reivindicar el espacio público, ¿no? También frente a esos problemas de privatización que ocurren en numerosas ciudades, también de África, ¿no? Especialmente en las capitales. Uno de los grandes éxitos, desde luego, fue que los habitantes locales y sobre todo el barrio de Jamestown participaron activamente en el festival. Dos ejemplos más y con eso cerramos. Volvemos al arte mural, en este caso a Kenia. En Kenia tenemos el ejemplo de la Brigada Antibuitre, un artista, bueno, el artista Boniface Mwangi, lo que hizo de forma previa antes de las elecciones de 2013 fue realizar varios murales en los que representaba a las élites del país como buitres, ¿no? Con diferentes mensajes en relación sobre todo a la corrupción y a la actitud despótica de muchos de los gobernantes de Kenia. Fue desde luego un quebradero de cabeza para el gobierno de Kenia porque aparecieron más de 40 murales por todo Nairobi. Boniface Mwangi fue llevado a prisión y gracias también a la presión social y a la concienciación que había creado a partir de sus murales, bueno, pues al final fue liberado, pero sí que es verdad que tuvo bastantes problemas posteriormente. Pero bueno, sí que es verdad que lo mismo que hemos visto con el caso del COVID es como el arte mural permite mandar un mensaje rápido al que accede todo el mundo y además, bueno, con ese objetivo, ¿no? De denunciar, ya digo, la corrupción y las tendencias despóticas de algunos de los gobernantes en Kenia. Vamos a acabar con un ejemplo, que es la Revolución de Sudán. Tenéis aquí la representación de las que han sido denominadas kandakas, kandaka escrito con K las dos, kandaka. Es cómo se llamaba las reinas nubias, ¿no? Y en el caso de la Revolución de Sudán, que se inició en 2019 y que consiguió, bueno, se inició en 2018, si no recuerdo mal, y consiguió derrocar a Omar el-Bashir, que llevaba en el poder más de 30 años. Lo que se hicieron fue diferentes representaciones a modo también de protesta y de visibilización. Por poneros algunos ejemplos, tenemos a Enes Satir, que lo que hace es ilustrar varios de los motivos que llevaron a Sudán a levantarse contra
contra el gobierno, ¿no? En la parte superior tenéis a Anna Satir con la serie Kazan and Why They Are Bad for You, Kazan y por qué son malos para ti. También tenéis en el lateral una representación o una reinterpretación del cuadro de la representación de Adán, en este caso que hizo Abdul Rahman al-Nasir, en relación a los desorbitados precios del pan, ¿no? Entonces vemos como en medio de las dos manos está el pan, que fue también una de las razones que llevó a las protestas contra el gobierno, ¿no? Entre otras muchas razones. Y también en esa idea de la representación de las candacas, se viralizaron en diferentes redes sociales imágenes muy empoderantes, que también no solo era una representación de la mujer en la revolución, sino también el papel que tienen las mujeres en Sudán, ¿no? Por poner algunos ejemplos, tenéis a Ala Satir en la parte, digamos, la imagen un poco más esquemática, ¿no? de la representación de diferentes mujeres. Además, si nos fijamos con la corona, ¿no? Esa idea de las reinas nubias. Y también, que a mí me gusta especialmente, Yasmin Nur, con una serie que hizo de collage, en el que, bueno, se representaba a las diferentes, a las diferentes mujeres, ¿no? en posiciones, en este caso, como vemos, la justicia, ¿no? Con esto cerraría un poco la sesión. Mi idea ahora es que se genere, bueno, sobre todo responder si tenéis preguntas. Ya digo que el tema es muy amplio. Yo intentaré responder en la medida de lo que pueda, pero también, sobre todo, si tenéis preguntas y debates en torno a la idea de las artes africanas, de cómo se ha construido. Y bueno, espero que hayáis también disfrutado del viaje y los ejemplos que hemos visto. Un poco de forma rápida, que creo que he ido un poquito rápido, pero bueno. Ya os digo, el tema de acceder a toda la información, en Wirico tenéis acceso a todos los ejemplos que he puesto. Y bueno, el PowerPoint, evidentemente, imagino que se lo mandaré a Almudena o a Surso para que os lo hagan llegar si os interesa tenerlo y pues, si queréis ampliar un poco, ¿vale? Así que nada más, abrimos el turno de debate, si os parece. Bueno, pues empiezo yo. Normalmente es verdad que siempre tendemos, cuando hablabas de lo del arte africano, ¿no? Siempre tendemos a marcar consignas para hacer más sencillo, ¿no? Y más didáctico de alguna manera el contenido, la información. Y en ese sentido, yo me preguntaba si hay algún tipo de Biblia o referencias de webs o de libros o que puedan ayudar a profundizar en esa introducción del arte, ya no sé si decir africano o subsahariano, o bueno, alguna referencia que puedas darnos o aconsejarnos. No sé, o sea, te refieres si hay algún manual específico sobre introducción, o sea, como una introducción a las artes africanas. Yo no sé si a lo mejor Vanessa o Carlos conocen, pero yo en plan un manual así no tengo ubicado. Sí que hay manuales pues, de cines africanos, sobre todo en inglés. No sé si podemos silenciar porque hay alguien que tiene el micro abierto. Vale, gracias. Lo que digo es que sí que suele haber específicos, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que esté interesado en temas sobre todo de artes tradicionales o de historia, hay varios volúmenes, os les puedo buscar y os lo comparto y os lo pongo. Pero sobre todo de artes contemporáneas, yo creo que está más enfocado a las diferentes disciplinas. Sobre todo, yo creo que hay de cines, de literaturas, de artes visuales, de artes plásticas, y que hay varios volúmenes que busco y comparto, ¿vale? Porque me pienso un momento que tengo una memoria un poco así, pero os lo comparto sin problema. Os puedo mandar un listado además por email para que lo compartáis luego con nuestros compañeros y compañeras, y así lo tenéis. Pero una Biblia como tal yo no tengo ubicada. No sé si mis compañeros a lo mejor conocen y nos pueden decir, pero yo no la tengo ubicada. Bueno, sí sí, que no es cosa fácil, pero... Hay un volumen que se llama, a ver si me acuerdo, se publicó aquí en España hace varios años, que es Culturas y Desarrollo en el África Negra. Os lo busco.
o sea, no habla tanto de arte, sino sí que habla un poco también de esas diferentes etiquetas sobre qué es cultura africana y demás, un poco como introducción, que creo que está bastante bien. Os busco el título y os lo comparto, ¿vale? Ese sí que puede ser, creo Estupendo, que Pablo. interesante. Estupendo, muchas gracias. Sí, una pequeña bibliografía para que la gente pueda acceder Sí. si Hola. quiere ahondar. Mira, Vanessa creo que igual sí que tiene más... Hola, Vanessa. Pues a ver, efectivamente es que hay mogollón de libros así diseminados. Yo lo más parecido a Biblia que he encontrado es estos dos libros que son Contemporary African Art y African Art antiguos. Los he encontrado de una biblioteca, los compré online y tal. Os puedo mandar las referencias bibliográficas. Y luego me parece interesante el catálogo que se hizo a raíz de la exposición Make in Africa, que se hizo también en Bilbao, y ahí, bueno, es un tocho de libro maravilloso con un montón de propuestas artísticas actuales. Y luego, bueno, hay art... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ah, Ahora hay lo vas a usar. libros sobre arte en el apartheid, hay una antología de arte africano contemporáneo, también puedo complementar la lista que os mande Pablo y pasaros algunas Dame. cosillas. Vení, vamos. Estupendo. Estupendo. No sé si alguien, a lo mejor con el tema este que a mí me resulta muy complicado, el tema de las etiquetas, lo que he dicho de artes africanas, además no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión que a lo mejor que a mí me parece interesante porque estamos en el debate constante sobre si hay raíz o no, si se puede hablar o no se puede hablar. Yo, mi posición no os imagináis que sí, evidentemente, ¿no? Pero también si lo comparamos con artes norteamericanas o artes, evidentemente el origen y todo esto es muy diferente, ¿no? Pero también un poco esa idea del contenedor en el que estamos metiendo a una enorme diversidad, ¿no? Si consideráis que también hablar en plural, artes africanas es suficiente o no, o si hay que empezar a hablar, como lo que decía también, artes a nivel nacional o, bueno, no sé si alguien quiere compartir su opinión. Yo, perdón, más que opinión sería una pregunta. ¿Cómo se sustentan económicamente estos movimientos tan expansivos desde el punto de vista cultural, ¿no? ¿Son los gobiernos? ¿Son organizaciones extranjeras? ¿Son naturales, o sea, con sus propios recursos? Esa es la duda que me queda, porque se ven cosas realmente muy, muy impactantes y sobre todo a nivel social, ¿no? Como que hay, y su incidencia a nivel social, como que hay un respaldo detrás de eso. ¿Quién está detrás de todos estos movimientos? Bueno, yo creo que como ocurre en general en todos los, cuando hablamos de artes a nivel general, hay un poco de todo. Hay en algunos casos apoyo de gobiernos locales, apoyo de gobierno, por ejemplo, hay cines que están recibiendo financiación para impulsar, ¿no? Y también al final el cine te permite crear una imagen. Pero también hay, en el caso de algunas regiones de África o de algunas más que regiones, bueno, o espacios en los que se apoyan mucho. A ver, yo lo que he puesto también es sobre todo ejemplos muy sociales. Evidentemente, también hay otro tipo de arte más, digamos, corporativo, pero también hay mucho apoyo a nivel local, de organizaciones y también en muchos casos apoyo de la gente de a pie, ¿no? Entonces hay, yo creo que un poco de todo. Bien, es como que nos lleva también a esa mezcla, ¿no? Esa fusión entre distintos enfoques de arte, ¿no? Nos separamos un poco de ese arte original africano. Mi opinión, visto de afuera. ¿Puedo tomar la palabra? No sé si había alguien antes. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Creo que Sí, Leticia en un momento levantó la mano, pero... Sí. Perdón. No, tranquilo. No sé, me había parecido, capaz que ahorita le preguntamos. No, yo tenía como
Primero, antes de sobre este debate, como que quería saber también si tenían alguna información o bibliografía o algún pique, alguna información sobre todo esto en relación al cuerpo, y específicamente como que me quedé con la pregunta grande como de la danza y el performance, como dos artes que siempre quedamos atrás tiradas, pero y como que muchas veces, entiendo como que en general lo efímero de estas artes tiende a que no solamente en África, sino como en todas partes quedamos como un poco relegadas. Pero bueno, preguntar si tenía información sobre esto. Nada, porque me parecería interesante poder ver de ahí más cosas. Y también luego me quedaba con la pregunta como sobre todo esto que nombrabas como las diásporas, las diferentes diásporas y la diáspora, no sé, las diferentes diásporas mismas, ¿no? Como tanto los orígenes, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, como todo lo que todas las herencias que tenemos o prácticas que tenemos que vienen de África, pero también en la contemporaneidad, ¿no? Como mucha de la mezcla que hay entre África y Europa y todo, bueno, un poco como lo que aparece en esta muestra fotográfica de paisajes, como toda la mezcla que hay ahí, como de la migración actual a Europa. Bueno, actual entre comillas, porque es hace un buen rato también, como que ya hay muchos, no sé, en muchos países en Europa, una gran población que ya son hijos nacidos en Europa, pero africanos, y como que ahí hay también un montón de cultura, y me gustaría como poder tener más información sobre el entendimiento y las formas en las que categorizamos o hablamos de estas otras partes de origen africano que han nacido en África y que son parte de las múltiples diásporas. No sé si hay como tiene información sobre eso, o si quisieran hablar de algo de eso. Y luego, no sé si sigo tirando más cosas, pero lo último que quería preguntar, no, que quería decir como en relación o traer en relación a este debate del que hablabas, como que de lo África, de nombrar de esa forma África o africanas, me preguntaba lo mismo, me preguntaba si hay como artes latinoamericanas, ¿no? Como en esa misma pregunta de si había artes árabes o artes, como que creo que viene un montón de una mirada eurocéntrica, colonialista y universalista que tenemos como reintegrada, mismo en la historia del arte, mismo en las ciencias sociales, mismo en la forma en la que hablamos, y que termina siendo, ¿no? Que, por ejemplo, en Latinoamérica no hablemos todos español, ¿no? En cambio en África hablan todos, o mucho más, todos, perdón, bueno, hay muchas lenguas también, pero mucho menos vivas y tristemente muy muertas. Como que me preguntaba un poco lo mismo, no sé si es una pregunta que nos hacemos como artistas en Latinoamérica. Creo que hay países que se las hacen más y otros países que se connotan menos como arte, no sé, arte uruguayo, no sé si aquí se usa esa connotación o no. De otros países de donde yo vengo, por ejemplo, el arte cubano sí se connota como así, se dice arte cubano y hay un centro de estudios de arte cubano súper grandísimo y como que está muy fuerte esa historiografía. No sé, como me preguntaba eso como espejándonos a nosotros. Por ahí, esas tres cosas. Vale, bueno, pues muchas gracias. La parte de danza y performance y demás, si quieres, justo en la página de Eurico, en la sección de artes escénicas, hay algunas cosillas. Son un poco, digamos, puntual. O sea, pues yo no sé si lo que quieres es un poco, en términos general, cómo está la situación de la danza y artes performativas en África, o información un poco más específica. No sé muy bien a qué era lo que querías. Y luego sobre el tema de las diásporas,
Claro, yo no sé si a mis compañeros y a mis compañeras les pasa lo mismo, pero al final yo considero que sí que hay, no sé si una raíz o una experiencia o experiencias comunes. Sí que es verdad que en el caso de las diásporas en Europa es un poco diferente, ¿no?, a las diásporas en Latinoamérica, porque el momento de la migración, las raíces de o sea, las razones de esos desplazamientos forzosos son diferentes, ¿no? Pero claro, al final sí que es verdad que hay una raíz común, o unas raíces comunes, igual mejor dicho. Pero esto al final acabamos siempre en lo mismo, que es estamos categorizando y construyendo espacios o etiquetando, que muchas veces se hace desde Occidente, que es esta idea también un poco del orientalismo, ¿no? Es desde Occidente cómo se construye lo demás. Claro, ahí creo que los artistas africanos y africanas, y también de la afrodescendencia, tienen un papel muy importante en cómo se debe construir. Si es artes africanas o simplemente es artes en el continente africano o a nivel nacional. Lo que has dicho, por ejemplo, del arte uruguayo, a mí me resulta raro un poco que se hable de arte español. O sea, no sé si existe un arte español, porque igual no tiene, no hay, como se dice, unas características tan como están cerradas, especialmente en un mundo globalizado como el que estamos, ¿no?, en el que tenemos un acceso cada vez mayor a todo tipo de influencias, tendencias y demás. Por lo tanto, yo no sé esto de las categorizaciones. Es evidente que el ser humano es así, por mucho que intentemos cambiarlo, que al final estamos construyendo categorías para entender el mundo. Claro, el problema es desde dónde se construyen esas categorías y esos espacios que acaban siendo muchas veces estancos. Como veis, yo no tengo ninguna respuesta porque me cuesta mucho a mí pensar y todavía tengo ahí el debate, y yo no sé si a mis compañeros les pasa lo mismo, pero bueno, yo creo que es un poco un debate abierto y que me parece a mí que es bastante complejo. Entonces también yo he venido aquí un poco a escuchar, a ver si alguien tiene visiones y un poco reflexiones que a lo mejor me hagan también a mí a aclararme. Hola, buenas tardes. Justo. Dale, primera, a vos. Bueno. Hola, ¿qué tal? No, en realidad, esto que estábamos hablando de lo de la diáspora que planteó justo la compañera era lo que me interesaba, porque, bueno, justamente acá en Uruguay, capaz que no es algo que se hable con frecuencia dentro de capaz que los medios mainstream, sino más dentro de las negritudes y los colectivos afros, que es la apropiación cultural, ¿no? Acá, por ejemplo, en Uruguay, lo que tiene que ver con lo afro, que puntualmente es lo más identitario y lo más conocido es el candombe, se tiene un discurso de que ya el candombe no es únicamente de los afrodescendientes o de los negros, sino que es uruguayo, ¿no? Y se invisibiliza también desde, bueno, justamente desde el discurso y también lo podemos visibilizar en propuestas artísticas dentro del mismísimo candombe. Entonces creo que capaz que justo acá el categorizar el arte afro va pura y exclusivamente al candombe, dejando de lado también otras expresiones culturales, más allá de que ha sido importada y que, bueno, es algo en lo que en lo personal he venido trabajando estos últimos años, que es la música tropical, puntualmente la plena, y la historia de cómo llega ese género a nuestro país, que tiene origen en Puerto Rico, ¿no?, a una distancia bastante grande, y estamos hablando de una isla del Caribe, o sea, hasta incluso hay muy pocos aspectos en común con lo que tiene que ver con Uruguay, pero sin embargo es un género que tiene unos 60 años, acá en Uruguay más de 60 años, y que las primeras personas que lo empezaron a tocar candomblé es otra cosa. Candombe es el género ahí para la pregunta que también es un género que ha tenido muchísima fuerza, sobre todo en la época de nuestros padres, dentro de la colectividad afro-uruguaya, y que también dentro de la discursiva se deja de lado el aporte, más allá de que visualmente podemos ver un montón de orquestas en la actualidad donde la mayoría de los músicos, o en su gran mayoría, son de origen afro. Creo que acá en el Río de la Plata también sucede con el tango, con la milonga, o sea, con un montón de géneros puntualmente musicales en donde la apropiación cultural
y bueno, esto que tiene que ver con la colonización y el discurso de como el Uruguay homogéneo, integrador y bueno, país de inmigrantes, se han encargado de borrar en muchísimas partes el aporte afro. Entonces, también pasa, por ejemplo, en lo culinario, ¿no? Si hablamos también de cultura, ¿no? Quizás en otros países de Latinoamérica o de la diáspora tenemos como más conocido que hay comida afro-cubana, comida afro colombiana o afro-brasileña, y sin embargo en Uruguay no está identificado, cuando en realidad, lógicamente, por lo que fue el proceso de la esclavización, las personas afro estaban en las cocinas, ¿no? Y también es la salida laboral de muchas mujeres afro-uruguayas. Entonces, nada, quería hacer como este aporte cuando se habla de esto de categorizar, porque en lo personal y desde mi discurso intento todo el tiempo también categorizar no, esto tiene un origen afro, por justamente en el país y en el territorio que estamos, ¿no? En Río de la Plata se han encargado de borrar, y con ese discurso, ya te digo, de homogenización, de integración, invisibilizar el aporte. Entonces creo que nosotros capaz que necesitamos más categorización que la que no. Nada, era un aporte porque me quedó justo enganchado con esto de la diáspora, porque bueno, justamente a través de la música tropical es de donde he venido, donde vengo haciendo mi trabajo, y donde me he encontrado con una historia muy interesante, donde la percusión es, digamos, es el instrumento de unión de muchos de los géneros afro en lo que sería la ruta de África dentro de Latinoamérica, y la razón también por la cual la plena explotó acá, porque había justamente afros que la podían tocar. Entonces, bueno, nada, quería hacer ese aporte porque en el Río de la Plata ese tipo de cosas están como bastante más perdidas, en mi opinión, por la apropiación cultural, que no deja de ser otra de las manifestaciones de colonialismo y de racismo. Muchísimas gracias, Romina, por compartir la experiencia y la información. No sé si hay alguna pregunta más o alguien que quiera compartir alguna cosilla. No sé, Almudena, tampoco hasta cuando tenemos de tiempo, creo que tenemos margen. Perdón, yo quería hacer una pregunta a Pablo, ¿puedo? ¿Alcanzo? Sí, ¿no? Bueno, no sé si lo dijiste, porque la verdad por un tema técnico con el computador entré tarde a la charla, un par de minutos tarde, pero cuando estabas mencionando el tema de las décadas, como se fueron mencionando, ¿viste? No sé si lo llegaste a comentar, esa división está planteada a partir de autores que por ahí de pronto fuiste relevando, o fue más bien una división sobre la base del estudio que fuiste haciendo. Un poco también pensando en esto de las categorizaciones, ¿no? De categorizar los periodos, las épocas, estaba pensando en eso. No sé. No sé si te he entendido bien. ¿Te refieres a si el cambio es por un relevo generacional? Más que nada como si esa división surge a partir de algunos estudios que ya se hayan hecho desde algunos centros por ahí metropolitanos, pensando en esto de lo colonial y demás, o si fue más bien una división a la que fuiste llegando a partir del relevamiento tuyo que fuiste haciendo dentro del relevamiento de investigación, digamos. La división está hecha, les he dicho de alguna, ahora no recuerdo el recurso, lo tengo apuntado en los papeles, pero o sea, no es una división que haya hecho yo, sino que es en la que me he basado para hacer el pero sí, además como os voy a pasar el listado, os pongo, no me acuerdo de dónde lo saqué, pero lo tengo apuntado en el esquema, o sea que esperamos que no es una división que he hecho yo. Y de todos modos, si os fijáis, la división es sobre todo en base un poco al contexto general que se está viviendo en África en esos años, ¿no? La parte de la colonización muy clara, luego la parte de ese momento, ¿no? de independencias, de esos sueños, se suponía que iba a cumplir África, que iba a acceder a un rápido desarrollo. De hecho, se hicieron muchísimos programas de servicios sociales, públicos y demás, que eso acaba en una década, poco más de una década, cortado de raíz por razones sobre todo externas, ¿no? Con el tema de
la crisis del 73 y demás, pero bueno, o sea que sí, es básicamente una división un poco por contexto. También es verdad que hay un relevo generacional, sobre todo de la parte de la colonización a la parte un poco posterior, ¿no? En los años 60 entran un montón de artistas de alguna forma o empiezan a despegar de una generación muy joven, ¿no? Que están además en las calles luchando por la independencia y demás. Pero es sobre todo por un contexto, digamos, un poco histórico y político. Claro. Y porque eso afecta directamente a las creaciones artísticas, a cómo se crean, los estilos, los objetivos. Esto hablando un poco a nivel general. Así que nada, os lo mando también. Perfecto. Y una cosita, perdón, una preguntita muy pequeña. Desde tu perspectiva, ¿piensas que de pronto por ahí, por los distintos tipos de herencia colonial que tuvo África, tipo las colonias que fueron colonias inglesas con respecto a las francesas, ¿crees que de pronto eso haya influido en estas categorizaciones para pensar también el tema de las etiquetas? Es decir, ¿habría disparidades o más bien sería como todo homogeneizante? Por poner un ejemplo, que seguro que Carlos, no sé si lo abordará, en el caso de las literaturas muchas veces se habla de literaturas africanas lusófonas, anglófonas o francófonas. ¿Por qué? Porque creo que también la experiencia que se vive a nivel nacional en cada país, dependiendo de quién te ha colonizado y cómo se ha producido esa colonización, también tiene unos efectos en cómo se produce. No quiere decir que las literaturas africanas en este caso se basen en el momento de la colonización, pero la experiencia histórica está ahí, sigue ahí. En el caso de los cines, yo creo que se ve muy claro en los cines del África Occidental, sobre todo francófonos, y los cines que se crean pues, en Kenia, o por ejemplo el cine etíope, que es muy curioso porque Etiopía al final es uno de los 2 países que no fue colonizado, ¿no? Entonces Etiopía también tiene los cines de Etiopía tienen un muy marcado carácter particular, yo creo también por esa razón. No quiere decir que la colonización lo haya marcado todo, pero es evidente que esas experiencias han afectado durante décadas a los ámbitos políticos, económicos, pero también socioculturales, ¿no? Y eso afecta a cómo creamos. No siempre, evidentemente, y sí que es verdad que la descolonización, dependiendo del país, han pasado ya muchas décadas, pero creo que siempre hay un pozo ahí, y no solo por la experiencia histórica, sino también por lo que siempre recurrimos en Wiwationgo sobre la colonización de las mentes, ¿no? Que es un tema que también daría para una sesión. Pero bueno, yo creo que sí que afecta en algunos ámbitos. Pero... Bueno, gracias, Pablo. Muchas gracias. Nada, a vosotros. No sé si hay alguna cosilla más. Sí, yo quería hacer una pregunta y me voy a referir a aquellas artes que pueden ser comercializadas, ¿no? O por lo menos no en forma, digamos, manual, sino en forma ya de tipo industrial, como pueden ser los patrones de diseño textil. ¿Existe alguna política en este momento que esté contemplando la defensa de esos diseños que pueden llegar a ser propios africanos? Por ejemplo, en México sé que hay denuncias del robo de patrones de telares y de tejidos por marcas de moda internacionales, y se está haciendo algo al respecto. En África existe algo, ¿dónde puedo leer algo relacionado al tema? Pues yo desde luego de este tema, Marila, no tengo información. Lo digo claro porque es un tema que no controlo mucho. Claro. La verdad. Hombre, Sí. está el tema siempre del tema de la apropiación cultural con los tejidos. Exacto, referido a eso, ¿no? La apropiación cultural de algo que es muy propio del continente, ¿no? Africano, como puede ser un patrón en un estampado que luego se utilice a nivel industrial por grandes marcas o grandes industrias, ¿no? O sea, yo saliéndome un poco del caso, pero en el caso de la apropiación cultural creo que el problema, evidentemente hay un problema de robo de identidad cultural, pero también muchas veces el impacto económico que eso genera, ¿no? Es decir, en el caso de antropología, bueno, yo no soy antropólogo, estoy estudiando antropología, pero siempre está el debate sobre el tema de que siempre hay intercambios y acceso a algo que no es, digamos, culturalmente propio. Eso es evidente. El problema es el impacto que tiene a nivel de un grupo concreto, de una identidad,
y sobre todo un impacto que puede tener un impacto económico, ¿no? Evidentemente negativo. Pero el tema de la apropiación cultural creo que también es un debate que sigue muy abierto y desde luego en antropología, y si hay algún antropólogo por aquí, a lo mejor nos puede dar también alguna clave. Del tema específico no tengo referencias, Mariela. No, el tema específico en realidad es un ejemplo, ¿no? En realidad me refería, como tú decías, Pablo, a la apropiación cultural de algo que es propio de un lugar, ¿no? Bueno, gracias, Pablo. Muy bueno. Yo querría hacer dos comentarios. La propia web de Wirico, si no me equivoco, ha hecho tenéis algún artículo vinculado al textil, correspondiente, si no me equivoco, al vínculo con el wax. O sea, creo que hay un par de cosas que puedes buscar. Quizá no es exactamente lo que buscas, pero justamente es que justo en la web de ellos hay un par de cositas. Sí. Y luego, vinculado a lo que comentaba Romina, hago alusión también al vínculo afro en Centroamérica concretamente, y traigo un proyecto que realizó la ESID hará... el tiempo pasa volando, tal vez ya hará casi 10 años, en los centros culturales de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, diría que Costa Rica y República Dominicana, realizaron un proyecto que se llamaba Enclave Afrocaribe y investigaba justamente los vínculos con los orígenes musicales afro de la música. Creo que en la biblioteca digital de la ECID, si googleáis, lo podréis encontrar. Tenían un par de publicaciones y algún disco, porque convocaron a artistas locales, un poco por vincular las dos orillas. No sé si alguien quiere decir algo más. Más o menos es el tiempo que estábamos comentando, y bueno, si nadie tiene nada más que decir, nos vemos. Hola. Mañana. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, les estoy hablando desde Colombia. Y quería volver un poco al tema, a la pregunta que planteaba Oscar hace un momento sobre esto de la periodización que se hace, de marcar como etapas, que regularmente es como una manía académica que solemos tener, ¿cierto? De marcar como por momentos históricos los acontecimientos y las tendencias. Entonces, me llama la atención un poco lo que planteas, Pablo, de 1890 a 1960, un poco como este periodo de colonización, como llamas. En relación con el arte de África. Entonces, estaba recordando un poco este reclamo que hace algunos meses, algunas semanas, hacía, creo que era Gabón, hacía a Bélgica respecto a la obligación, a la necesidad, a la demanda que hacían de devolución de piezas de escultura que habían tomado durante todo el periodo de la conquista. Pero igual que ha pasado con Gabón, ha pasado con otros pueblos. Entonces, la pregunta que me queda de esto es, esta influencia europea, antes de este periodo que tú nos planteas de 1890, el impacto que tiene en las artes africanas. Eso por un lado de la reflexión. Y la otra tiene que ver con cuando le ponemos el plural y decimos artes africanas, en tanto estamos hablando de diferentes pueblos y de diferentes contactos de personas con su medio natural y con formas de expresión. Imagínense ustedes la dificultad que nos plantea, y que es una reflexión que se ha hecho, claro, mucho en Colombia con relación a los pueblos indígenas. Porque los pueblos indígenas, tanto en Colombia como en América Latina, son muchos. Entonces, si trasladamos la misma reflexión que se ha hecho hoy, hablamos de arte africana, o hablamos de artes africanas en plural, trasladamos eso acá, diríamos, o hablamos de arte indígena, o hablamos de artes indígenas. Porque es que la situación es muy similar. Nosotros tenemos acá pueblos distintos,
pueblos indígenas muy distintos. De hecho, yo vivo en un departamento, una provincia, como dirían en otros lados, que es la provincia del Cauca, al sur del país. Y aquí en la región donde yo vivo hay mínimo 20 pueblos indígenas diferentes. Entonces, si miramos sus expresiones artísticas, obviamente tenemos que decir son formas diversificadas porque hay una relación con su medio distinto, hay unas formas de expresión distintas, hay unos énfasis, hay unas temáticas que ellos abordan que son diferentes. Entonces, un poco esto para aportar a la idea de que, bueno, a la discusión de que si hablamos de arte o hablamos de artes, sí, porque digamos que habría razones para pensarlo distinto, ¿sí? Pero en particular me refiero a esto y quiero hacer énfasis en esto del periodo previo a 1890, y porque es que me parece que es una etapa clave en esto de cómo Europa, a través de toda la teorización que hizo, construyó una imagen de los pueblos africanos y construyó incluso unas imágenes que posibilitaron y que legitimaron todo lo que se vino después sobre el continente africano. Gracias. Vale, muchísimas gracias. A ver, antes de, bueno, he puesto 1890 un poco general, porque podría haber puesto incluso 1880, pero bueno, más o menos. La historia es que antes de lo que es la invasión y la colonización efectiva de África, lo que hay es, bueno, durante el siglo XIX sí que hay cada vez mayor contacto, pero hay una diferencia clara, que es que antes del siglo XIX lo que hay son contactos que se concentran en algunas zonas, sobre todo costeras. No hay un contacto directo con el resto de África. Y más importante que el contacto, que evidentemente hay influencias, que es muchas veces también intercambio, que entendemos evidentemente quitando el tema de la trata esclavista, que ahí ya existe desde el siglo XV una influencia europea sobre África. Pues eso no es así. Es evidente que Europa hasta el siglo XIX no tiene un control total, incluso el siglo XX, de África, del continente africano. ¿Qué pasa? Que a partir de 1890 es cuando se empieza a hacer una colonización efectiva. Es decir, tengo el control del territorio, pongo mis estructuras políticas, cambio las estructuras económicas y evidentemente también voy a cambiar las estructuras sociales y culturales. Es ahí donde realmente hay una influencia, digamos, colonial. Es decir, lo que hay antes pueden ser intercambios, también depende del contexto, ¿vale? Pero bueno, un poco a nivel general. Hay una diferencia muy clara, que es lo de antes puede ser influencias por contacto y lo que hay después que es una imposición y un cambio, y además está establecido así en la colonización, que es el cambio cultural, porque para colonizar a la gente no es solo colonizar la tierra, también tienes que colonizar, bueno, en este caso, las expresiones culturales, expresiones artísticas, la mente, la lengua, todo eso, ¿no? Que es, como sabemos, es lo que implica una colonización efectiva, no solo el control del territorio, sino también un control, en este caso, de las personas. Entonces, por eso digo que lo de 1890 es verdad que hay una influencia, pero limitada a diferentes zonas costeras, dependiendo de, claro, hay zonas como el sur de Nigeria o la zona de Angola que tuvieron una influencia más elevada que a lo mejor podía ser, yo qué sé, no me sale ahora otro ejemplo, pero bueno, por poner ese ejemplo. Entonces, esto también hay mucho debate con el tema de la influencia árabo-musulmán en África. Y es evidente que también hay zonas que han estado más influenciadas por contacto que por una imposición, dependiendo también de la zona, que es lo que realmente hicieron los europeos cuando estuvieron en África, que fue la colonización también de las culturas africanas. Y eso también se ha visto reflejado, ¿no? Posteriormente, en las décadas posteriores, y también en cómo reaccionan en los años 60, como digo, a rechazamos todo lo que viene de fuera o casi todo lo que viene de fuera y creamos o recuperamos unas culturas eminentemente africanas, ¿no? Esencialmente africanas, con todo lo que ello implica también el término. Pero bueno, creo que no sé si me he explicado bien, más o menos es lo que yo entiendo, la diferencia de por qué a partir de 1890. También el debate de por qué se habla de artes contemporáneas africanas a partir de ese momento, ¿no? Principios del siglo XX. Bueno, creo que tiene mucho que ver con esa ruptura que genera la colonización. Y que digo que también hay mucho debate también con el tema de la tradición y demás, pero bueno, un poco así. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, pues igual yo creo que pasa es que la consideración que yo hago es que el periodo previo a 1890 es un periodo más fuerte incluso que la colonización. Bueno, yo creo que la lectura que hacemos desde este lado del mundo nos lleva a ver cómo la parte occidental de África fue sojuzgada muy fuerte y los que hoy, es decir, de hecho los que hoy somos
nos reconocemos como afrodescendientes en esta parte del mundo, pues tenemos una lectura de la historia que viene de mucho más atrás de 1890 y que es una historia casi que de aniquilamiento de pueblos negros, como tú lo dices, de la parte occidental africana, incluso algunas partes del norte de África, que van más allá de la colonización, porque como dice, la colonización implica digamos, un dominio general, pero aquí lo que hemos tenido antes de 1890, es decir, desde el siglo XV, es un control absoluto de la vida de los pueblos. Es decir, no es una cuestión solamente del territorio, sino que es la vida de la gente. Y eso es más allá, eso es más fuerte que la colonización, porque es la posibilidad de decidir sobre la gente al punto de que la gente y toda la literatura, que toda la filosofía que construyó en Europa alrededor del tema del africano fue cómo legalizar tanto teóricamente como jurídicamente el derecho de los pueblos europeos a comercializar con gente africana. Es decir, te digo que eso es más fuerte que el colonialismo, porque eso es asumir la gente, asumir al ser humano como una mercancía, que eso fue lo que tuvimos y que tuvo América hasta el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, si eso que era tener la garantía, la libertad, el derecho de comercializar con la gente, se daba en términos generales, el impacto que eso pudo tener en las artes, en la producción artística de la gente, claro que tuvo un impacto que fue mucho más feroz. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Sí? De hecho, es decir, uno no puede hablar del arte como tal solamente a partir del 1890 o el siglo XIX. Es decir, ¿qué se hacía antes artísticamente en Europa? ¿Qué se sabe de esto? Y que hoy en día podamos documentarlo claramente, podamos conocerlo claramente y saber qué pasos se dieron con esto, como qué sucedió. ¿Sí? Mira que eso se da incluso, y los reclamos se hacen actualmente, no solamente desde Colombia, no desde Guatemala, desde los pueblos centroamericanos, mismo Venezuela, mismo Ecuador, por todo el traslado que se hizo, obviamente, a la fuerza del arte, de los elementos materiales, por ejemplo, que tiene hoy en día, bueno, los museos en Madrid, los museos en Inglaterra, los museos que hay en Holanda, ¿sí? Y que está dando el reclamo de cómo hay necesidad de que eso se devuelva a los pueblos donde realmente estaban. ¿Sí? Gracias. Vale, o sea, por cerrar un poco, o sea, evidentemente la sesión era artes contemporáneas africanas, entonces podríamos haber hecho alguna referencia a lo mejor a lo que había anteriormente, que eso a lo mejor para la próxima vez estaría bien, pero sí que es verdad que no estoy, o sea, es evidente que lo que ocurre desde el siglo XV en África es un vaciamiento del continente africano. Eso es evidente y fue una desestructuración política, sobre todo en la costa de África, pero también en el interior. Pero a lo que me refiero es que las artes africanas del continente no hay una influencia como la hay a partir de 1800 o 1900, porque no hay una colonización territorial de África como tal, tengo el control de lo que ocurre más allá de la costa. A eso es a lo que me refiero. No estoy negando, desde luego, ni que la trata esclavista, que desde luego es uno de los mayores impactos que ha habido en la historia del mundo, y también no solo en el caso de América cuando son trasladados, sino también en la propia África, ¿no? Un vaciamiento demográfico que luego genera una serie de dinámicas posteriores y que afecta al interior de África. Pero si hablamos de cómo afectó el europeo a las artes africanas antes de la colonización, depende mucho de la región, pero sí que es verdad que yo creo que fue más por contacto que por un control total como se hace posteriormente. Y luego sobre el tema de la devolución, es además un tema que está ahora muy en alza, perdón, y que creo que es un movimiento que va a tener cada vez mayor repercusión y que se van a acabar devolviendo, no todo evidentemente, pero creo que buena parte de lo que siguen teniendo los museos europeos, algunas de esas cosas se van a ir devolviendo, y creo que es una cosa que es una deuda histórica que tiene Europa, los diferentes países europeos con los países africanos. Ya os lo pondré también en el listado de temas, porque un compañero, Omer Freisa, escribió un articulillo breve sobre el tema del movimiento de evolución del patrimonio histórico y artístico africano, y creo que está muy bien, y os lo enviaré también para que tengáis acceso a esa información.
Así que nada, muchísimas gracias también por todo el tema del debate anterior a 1890. Gracias a ti, Pablo, y gracias a todos los que están presentes. Muchas gracias. Gracias, me retiro. Muchas gracias, hasta mañana. Chao, muchas gracias, muy interesante. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta mañana. Muy interesante. Bueno, te iba a preguntar qué tal has visto el inicio del curso y demás, y aprovecho también para darte las gracias, que lo he dicho antes, pero que muchas gracias por contar con nosotros para hacer el curso No, gracias a vosotros. Yo muy contenta, tenía muchísimas ganas de enmarcaros en algún lugar, si es que soy fan. Estoy muy contenta, ha estado muy bien. Muchas gracias. Y sobre todo es que, bueno, son aproximaciones que es verdad que si no eres un amante de la cultura, del entorno africano, la aproximación es mínima en muchos casos. Entonces, dar pie a eso, bueno, me parece que es una muy buena oportunidad. De hecho, ya hablaremos, porque tal vez la muestra vaya a otros lugares. Entonces, tal vez podemos llegar a enmarcarlo de nuevo, si os interesa, o dándole una vuelta, podemos hablarlo. Genial. Ya os iré contando. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Y mañana ya Pues le hasta toca mañana. a Vanessa y a Dani. Hasta mañana, Vale. Hablamos prontito. Sí.